La temperatura exterior había superado los 115 grados Fahrenheit hacía 2 horas. El aire en sí mismo estaba deformado por el calor, convirtiendo las paredes del cañón en algo fluido, algo incorrecto, como si el desierto estuviera tratando de borrarse a sí mismo. El sargento de primera clase Darryl Weston había dejado de sudar. Esa fue la primera señal de advertencia. La segunda fue el silencio en la radio. 8 soldados, un vehículo de extracción averiado, ningún dron en funcionamiento y, en algún lugar más allá de la cresta oriental, una fuerza que se movía en su dirección y que no debería haber estado allí en absoluto. La radio crepitó. La voz del capitán Holt, tensa y entrecortada, se escuchó a través de la estática. Viper 9. Tenga cuidado. La señal térmica confirma más de 200 EVN entre su posición y la base. La extracción se retrasa. Mantenga la posición. Una pausa lo suficientemente larga como para resultar incómoda. Luego su voz se volvió plana, seca y completamente tranquila. Envíen más. Nadie se rió. Nadie habló porque la mujer que lo dijo ya se estaba moviendo hacia las rocas. Se suponía que la misión duraría 6 horas. Tras 11 horas, el cabo Brett Callahan estaba en su tercer intento de reparar el relé de comunicación de emergencia, y cada vez que lo tocaba sin un paño, se le quemaban los dedos con la carcasa metálica. El sol caía directamente sobre el suelo del cañón al mediodía, calentaba las paredes de roca y el aire entre ellas, y todo el sistema se quemó. El soldado de primera clase Owen Taft se había quedado en silencio hacía 20 minutos. Eso preocupaba más al sargento Milo Ferris que los informes del enemigo. Los hombres tranquilos bajo un calor extremo estaban durmiendo o desconectándose, y no quedaba sombra en ese lado de la J-Line. Taft. Ferris le dio un codazo con una bota. Mantente despierto. Taft parpadeó. Tenía los labios agrietados. Estoy despierto. No lo parece. Habían llegado al sistema del cañón suponiendo que estaba despejado. Los datos de reconocimiento de 48 horas de antigüedad no habían mostrado nada, pero los datos eran de una unidad diferente en un sector diferente y alguien de logística los había archivado con las coordenadas equivocadas. Y para cuando alguien se dio cuenta del error, el elemento de reconocimiento de 8 hombres ya se había adentrado 3 kilómetros en el cañón con un eje roto en su único vehículo. El dron, una unidad compacta de ISR que el cabo Callahan había pilotado con considerable orgullo desde Fort Hood, había aguantado otros 40 minutos antes de que una ráfaga de disparos de armas ligeras le rozara el rotor izquierdo. Había descendido en picado 40 metros al sur y ahora estaba desperdigado por el suelo del cañón en 100 piezas, la mayoría de ellas todavía calientes, lo que les dejaba con radios, fusiles y todo lo que podían ver con sus propios ojos. La sargento Dara Weston se sentó apartada de los demás. Siempre se sentaba apartada de los demás. Había sido asignada al elemento 2 semanas antes como activo complementario, una designación que significaba que nadie la había solicitado específicamente y nadie estaba completamente seguro de qué hacer con ella. Su expediente, que Ferris había leído una vez y dejado rápidamente, la registraba como especialista en puntería de precisión adscrita a una unidad cuyo nombre no reconoció. No aparecía ningún observador ni ninguna muerte confirmada, lo cual era inusual, ya que esas cifras solían ser lo primero que se ponía en la parte superior. Tenía 31 años, 1.70 metros, era delgada de una manera que sugería un esfuerzo sostenido más que genética, llevaba el pelo castaño recogido hacia atrás, no llevaba joyas ni parches más allá de los identificadores de unidad requeridos. Su arma era un cañón de cerrojo Lua 338 modificado de varias maneras que no pudo identificar desde la distancia. No se había quejado ni una sola vez. Ni del calor, ni del vehículo, ni del dron. Eso era lo que más incomodaba a los demás hombres. Weston. Ferris se agachó a su lado. ¿Cómo va tu situación con el agua? Echó un vistazo a su cantimplora sin levantarla. Manejable. Eso no es una respuesta. 1 litro. Él tenía medio litro. Callahan tenía incluso menos. La reserva de agua del vehículo, un recipiente de 19 litros del que habían estado racionando, se había agrietado en algún lugar del camino de entrada y se había drenado silenciosamente en el suelo del cañón mientras no miraban. Lo habían descubierto vacío a las 9 horas. Weston estaba mirando la cresta oriental cuando se giró para seguir su mirada. La pared más alejada del cañón, a unos 800 metros. Arenisca estratificada y escarpada. Buena cobertura en las secciones inferiores donde la roca se combaba y se doblaba sobre sí misma. ¿Algo allí? Preguntó algo. Aún no estaba seguro de qué. Ella ladeó ligeramente la cabeza. La línea de sombra en la cara norte se movía mal. Un respiradero a 12 nudos no mueve una sombra así. Observó la cresta. No vio nada. Eso no era tranquilizador. Había descubierto hacía 2 horas que el cañón estaba lleno de cosas que no había visto hasta que Weston le señaló. El dron les había dado cobertura. Sin él, estaban trabajando con sus propios ojos a nivel del suelo, limitados por la distancia y el brillo del calor, y el hecho de que ninguna de las otras 7 personas en este elemento estaba específicamente capacitada para leer el terreno de la manera en que aparentemente lo estaba ella. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 10 minutos, tal vez menos. Ella no lo miró cuando respondió. Su mirada permaneció en la cresta, firme y paciente,
como la de alguien que ya sabe la respuesta y solo espera la confirmación. Ferris pensó en la ventana de extracción. Dentro de 47 minutos. Había hecho el cálculo una docena de veces y el resultado siempre era el mismo. Necesitaban 17 minutos. No los tenían para cubrir un terreno que probablemente no era seguro y con una probabilidad de víctimas que aún no habían pagado. Miró el dron roto en el suelo sur. Miró a Taft, que se balanceaba ligeramente por el calor. Miró a Callahan, que tenía la cabeza gacha, las herramientas fuera y la atención centrada en la radio como un hombre religioso señala algo en lo que cree. Luego miró a Weston. Era la única de ellos que parecía no haber cambiado tras 11 horas. No intacta, estaba seguro de que sí, pero sí inalterada. La misma quietud que había traído al cañón esa mañana seguía allí, intacta, como algo que había elegido y mantenido mediante un acto de voluntad sostenida. Entonces la radio cobró vida en la mano de Callahan, y lo que Ferris iba a decir a continuación se le cortó en la garganta. La voz al otro lado era la del capitán Holt, que llamaba desde la base de operaciones avanzada, y el mensaje se transmitió con la particular monotonía cuidadosa que Ferris había aprendido a asociar con las malas noticias. Las imágenes térmicas de una aeronave que sobrevolaba el lugar habían identificado una gran formación que se movía por el sistema de cañones desde el noreste. Fuerza estimada, más de 200. Tiempo estimado hasta su posición, 30 minutos. Tiempo estimado de llegada, 47 minutos. Mantengan la posición. Holt dijo que el apoyo estaba en camino. La línea crepitó. La línea se cortó. Ferris miró a Weston. Ya se estaba poniendo de pie, escudriñando la cresta. El cañón tenía una salida viable hacia el sur, una rampa natural de grava y esquisto comprimidas que un vehículo podría haber recorrido sin dificultad. A pie, cargado de equipo. Tardaría 40 minutos como mínimo con un hombre herido. Más largas, las paredes este y oeste eran escarpadas por encima de los primeros 30 pies. Escalables para alguien con equipo y tiempo. No tenían nada de eso. Al norte, el cañón se estrechaba hasta convertirse en una ranura no más ancha que los hombros de un hombre, lo que significaba que era intransitable para cualquiera que llevara una mochila. Así que tenían una sola dirección, sur, a través de terreno abierto. Con 200 soldados acercándose desde el noreste y un reloj que marcaba 47 minutos, las matemáticas no cuadraban. El soldado Taft entendía las matemáticas, razón por la que había dejado de estar callado y había empezado a hablar demasiado rápido. Nos movemos hacia el sur ahora. Nos movemos ahora. No esperamos. Dejamos el vehículo. Dejamos todo lo pesado. Podemos lograrlo. Corre hacia el sur, dijo Ferris con calma. Te ven en campo abierto y te avisan por radio. Hay más de ellos al sur. Eso lo sabes. Nosotros no lo sabemos. Sabemos que el último análisis de ruta puso 3 elementos en el corredor sur. ¿Quieres apostar tu vida a que eso ha cambiado? Taft se quedó en silencio. Luego, ¿qué hacemos? Nadie respondió. La radio funcionaba en una sola dirección y ahora podían recibir, pero su transmisor se había cortado durante la última hora. Callahan seguía trabajando en ello, con el ceño fruncido y las herramientas extendidas sobre un paño a su lado. Sus manos estaban firmes a pesar del calor. Dale eso. Weston se había desplazado al borde oriental de su posición, donde una roca del tamaño de la cabina de un camión sobresalía del suelo del cañón. Había dejado la mochila en el suelo y estaba agachada a la sombra de la roca, con el rifle apoyado en la rodilla, trabajando en lo que parecía una quietud deliberada. Ferris la observó recoger un puñado de arena seca. Lo sostuvo a la altura de los hombros y lo dejó caer. Observó cómo la corriente lo arrastraba. Luego lo volvió a hacer, más abajo, y luego otra vez con un trozo de tela rasgado de su manga. Lectura de viento, preguntó, de 12 a 14 nudos. Variable cerca de la pared rocosa. La turbulencia de la pared sur lo desvía entre 3 y 5 grados en los primeros 200 metros. Soltó otra pizca de arena y observó cómo se asentaba más allá de la curva. Estás leyendo viento con arena. Miquestrel recibió una descarga en el campo de tiro el mes pasado. No lo han reemplazado. Se puso de pie. La arena funciona. Ferris había visto trabajar a tiradores de precisión antes. Su primo había pasado por el entrenamiento de francotirador de los Marine Scouts. Había vuelto a casa hablando de banderas de viento, lectura de espejismos y deriva fría de Bohr. Entendía los conceptos de la misma manera que un no experto entiende cualquier cosa. El esquema sin la sustancia. No había visto a nadie leer el viento con una pizca de arena y parecía completamente satisfecho con el resultado. ¿Cuál es tu límite de alcance?, preguntó. No sabía por qué lo preguntaba. Quizás necesitaba entender con qué estaba trabajando. Weston miró la cresta. Luego lo miró a él. Depende de las condiciones. Las condiciones de hoy, lo consideró por un momento. Pregúntame de nuevo en una hora. Fue entonces cuando escucharon los primeros sonidos del enfoque noreste. Pies sobre la roca. La percusión sorda del equipo que se transportaba a paso ligero. Demasiadas pisadas para contarlas individualmente. Lluvia lejana en Teja. Tal el sonido que oigo, excepto que el cielo estaba despejado y de un blanco descolorido, y no había llovido en esta parte del desierto durante 11 semanas. Están cerca, dijo Callahan en voz baja. 30 minutos, más o menos, confirmó Weston. No había levantado la vista de la cresta. La extracción es en 47.
Sé que hay un lapso de 17 minutos. También lo sé. Cogió su rifle y comprobó el cerrojo. Era un movimiento que ya había realizado 2 veces desde que llegaron a esta posición. La tercera vez tuvo una calidad final diferente, como la comprobación antes de cruzar una puerta. Necesito el punto más alto, dijo. Las rocas a las 2 de la mañana, la plataforma superior. Ferris la miró. Una plataforma natural de arenisca apilada, tal vez a 20 pies sobre el suelo del cañón, a 15 metros de su posición actual, completamente expuesta. Al estar allí, ya no había protección desde abajo. Buena línea de visión hacia el acceso noreste. Eso está completamente al descubierto, dijo. Sí, si te localizan, sargento. Ya se estaba moviendo. Mantén a tu gente abajo y alejada del norte. Subió sin prisa. Eso fue lo primero que notó Callahan. Cada instinto de su cuerpo le decía, muévete rápido, levántate, ponte en posición antes de que lleguen. Se movía como si estuviera dando un paseo, como si el reloj significara algo diferente para ella. Llegó al estante superior, se sentó y ajustó su posición durante unos 45 segundos. Pequeños movimientos, precisos, nada en vano. El rifle avanzó. Parecía fundirse con la roca. Luego se quedó completamente inmóvil. Abajo, Ferris había desplegado a sus hombres en la mejor cobertura disponible. Callahan seguía trabajando en la radio. La soldado de primera clase Nadia Halt, sin relación con el capitán, tenía su carabina en alto y la vista fija en el norte. El especialista Ray Burnett estaba en el lado oeste, con un mejor ángulo en el pasillo de aproximación. Otros dos, los soldados Decker y Sorenson, cubrían el sur por si acaso. 8 personas en total, 7 de ellas esperando, una de ellas observando. El primer elemento enemigo apareció por la curva noreste a las 1:47 de la tarde. Horas. Callahan los vio desde su posición. Una columna suelta se desplegó, moviéndose con determinación. El hombre que iba en cabeza era más alto que los demás. Llevaba una gorra de campaña con lo que parecía una marca de rango. Se comportaba con la autoridad específica de alguien que estaba al mando y lo sabía. Callahan seguía observando la columna cuando el rifle disparó. El sonido fue un único chasquido plano que las paredes del cañón devolvieron como un eco agudo, corto, limpio. No el trueno prolongado de algo cercano, sino el estallido compacto de un proyectil supersónico desde la distancia. El hombre que iba en cabeza cayó. No se tambaleó, no tropezó. Estaba erguido en un momento y horizontal al siguiente, como si alguien simplemente le hubiera quitado la tensión de las piernas. La columna se detuvo en el silencio que siguió. La formación mantuvo su forma de la misma manera que una multitud mantiene su forma en los segundos posteriores a que haya sucedido algo que aún no se ha procesado. Todos erguidos, nadie se movió, una pausa colectiva. Entonces la columna se separó. Habían sido entrenados para esto. Simulacros de contacto, protocolos de reacción al contacto. La memoria muscular de lo que haces cuando alguien te dispara. Pero ese entrenamiento suponía un vector de amenaza que podías identificar, una dirección hacia la que podías devolver el fuego, un cálculo que tu sistema nervioso podía ejecutar en menos de un segundo. Ninguna de esas suposiciones se cumplía. El eco seguía moviéndose entre las paredes del cañón, rebotando desde el norte, desde el este, desde arriba, y 17 soldados habían estado apuntando sus rifles a la pared rocosa equivocada durante 4 segundos completos antes de que el segundo disparo se resolviera. La duda de si el primero había sido un error. No había sido un error. Esto era lo que pasaba con un primer disparo que venía de una dirección que nadie esperaba a una distancia que nadie había tenido en cuenta, creaba una confusión paralizante específica. Los soldados de la columna miraron al hombre en el suelo, se miraron entre sí, miraron las paredes del cañón que los rodeaban. Todavía no habían oído de dónde venía el disparo porque el sonido se había dispersado por la piedra y había llegado desde 3 direcciones a la vez. Estaban mirando al suroeste. Weston estaba al noreste de ellos, elevada con el sol en un ángulo que debería haberla destacado como una silueta nítida contra la roca pálida. No fue así porque había pasado 11 segundos antes de disparar ajustando su posición para poner la capa de brillo térmico entre ella y el ángulo de aproximación. La ondulante y distorsionada atmósfera del espejismo, entre las paredes del cañón, hacía invisible un rifle y una figura humana inmóvil. 800 metros y el ángulo era el correcto. Había dedicado esos 11 segundos a encontrar el ángulo. Abajo, Ferris soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Dios mío», susurró Burnett. 800 metros, dijo Callahan. Su voz se había vuelto extraña. Nadie respondió. Todos estaban mirando la plataforma superior donde nada se movía. Callahan comenzó a contar. No deliberadamente. Su mente simplemente comenzó a llevar la cuenta de la forma en que lo hace una mente cuando necesita algo a lo que aferrarse. Cada vez que el rifle hablaba, él contaba. 2. La columna se había desviado hacia la izquierda después del primer disparo,
buscando refugio en los escombros de roca a lo largo del suelo del cañón. El segundo disparo se produjo 11 segundos después del primero. Otra figura cayó. Esta se movía, corriendo hacia las rocas, cortada a medio paso. 3. 22 segundos entre disparos. Estaba accionando el cerrojo a mano después de cada ronda, sin apresurarse. El ritmo era casi meditativo, porque debajo de la plataforma, Ferris observaba a través de sus binoculares. Podía ver cómo la formación se fragmentaba. Algunos se iban al suelo, otros avanzaban, unos pocos retrocedían hacia la curva. Ninguna respuesta coordinada. El impacto de los primeros disparos todavía estaba afectando al grupo, interrumpiendo la cadena de mando que los había estado moviendo hacia adelante. Se están dividiendo en al menos 3 elementos, dijo en voz baja, más para sí mismo que para nadie. Uno está intentando flanquear a West. Levantó la vista hacia la plataforma. Weston se había quedado en silencio durante 90 segundos. Entonces el rifle disparó 3 veces en 8 segundos, un ritmo que no debería haber sido posible con un cerrojo, y el elemento que flanqueaba en el lado oeste pasó de moverse a estar inmovilizado. ¿Cómo está?, comenzó Burnett. No lo hagas, dijo Ferris. El calor era un problema tanto para el rifle como para los hombres que estaban abajo. A 115 grados Celsius de temperatura ambiente, la densidad del aire era incorrecta. La trayectoria de la bala se desvió. La puntería a larga distancia en condiciones de calor extremo requería correcciones que la mayoría de los tiradores aplicaban mediante un medidor meteorológico Kestrel y una calculadora balística. Weston no tenía ni el Kestrel roto ni su teléfono, que contenía la calculadora. Había muerto a las 8 horas. Se estaba adaptando mediante la observación. Cada disparo se desviaba, y algunos se desviaban, porque a esas distancias, cualquier disparo podía desviarse. Observaba a través de la mira y corregía. Su retención provenía de la memoria y el juicio, y de lo que había fijado durante las pruebas de arena y viento de tela. Las correcciones eran buenas. El soldado Taft, que había estado temblando 20 minutos antes, había dejado de temblar. Observaba la plataforma con la intensidad concentrada de un hombre que necesitaba creer en algo ahora mismo, y Daryl Weston en esa roca era lo único disponible. 38 minutos, dijo Callahan. ¿Para qué? Extracción. Había estado contando 2 cosas a la vez. El recuento enemigo ahora en 11 confirmado y el reloj. El reloj no era su amigo. Desde el noreste, el sonido de la formación había cambiado. Menos movimiento, más paciencia. Habían encontrado cobertura y se estaban adaptando. El rifle en el estante se quedó en silencio. Ferris levantó la vista. Weston seguía allí. Podía ver la tenue silueta de ella contra la piedra arenisca. No se movía, no disparaba. Estaba esperando. ¿Qué está haciendo?, preguntó Burnett, haciéndoles creer que se había reubicado. Varys dijo. Lo dijo como dices algo que acabas de entender. ¿Lo ha hecho? No. 4 minutos de silencio. Entonces, un grupo de soldados atacó desde el noreste, avanzando rápido, contando con que el francotirador se hubiera reposicionado. Se equivocaron. El rifle disparó 5 veces en 12 segundos. Luego, silencio de nuevo. En la aproximación noreste, nada se movió. Entonces, la radio crepitó y la voz del capitán Holt dijo la frase que seguiría a Ferris durante el resto de su carrera. Estén atentos. Cambio. 200 confirmados entre su posición y la extracción de la base. ETA 47 minutos. Mantengan la posición. No ataquen. Hubo un silencio que duró quizá 3 segundos completos. Entonces la voz de Weston regresó por la radio de alguna manera firme, de alguna manera plana, de alguna manera cargando el peso exacto de una mujer que ya se había comprometido a algo y solo estaba ligeramente molesta porque le dijeron que se detuviera. Envíen más. Nadie en la radio respondió durante un largo rato. Debajo de la plataforma, los 7 soldados yacían tumbados en su escondite y procesaban lo que acababan de oír. Callahan tenía la boca abierta. Burnett había presionado la frente contra la roca. Taft miraba fijamente la plataforma con algo que había superado el miedo y salido por el otro lado. Ferris habló primero, no por radio, solo al aire. No está manteniendo la posición. No, coincidió Callahan. No está sobreviviendo a esto. Lo está controlando. Esa fue la diferencia. Los golpeó a todos al mismo tiempo. Como cuando golpea un cambio en la presión del aire, lo sientes antes de entenderlo. La diferencia entre una mujer que soporta una situación y una mujer decidiendo su resultado. Daryl Weston no se había subido a ese estante para ganar tiempo. Se había subido a ese estante para terminar con esto. El rifle volvió a hablar desde arriba. Por otra parte, el ritmo era pausado, metódico, el ritmo de una persona que avanza en una lista de tareas. El capitán Holt volvió a la radio. Su voz tenía ahora una cualidad diferente. No el protocolo de mando monótono de antes, sino algo más cuidadoso, como si estuviera eligiendo las palabras por una razón. Viper 9, confirma tu intención. Una pausa. Ganando 17 minutos, dijo. Holt guardó silencio. Entonces, recibidlo. Viper 9.
¿Qué necesitas? Nada. Esa única palabra puso a Farah en algún lugar entre la admiración y el miedo genuino. No miedo al enemigo, miedo a estar en presencia de alguien que operaba en un punto alejado de la respuesta humana normal ante un peligro mortal. Había conocido a 3 personas en su carrera que tenían esa cualidad. Uno había sido un suboficial jefe que había realizado una evacuación médica en una situación que debería haber matado a todos a bordo. Uno había sido un controlador de combate que había solicitado ataques mientras sangraba por un incidente efímero herida. Uno era el expediente de una mujer que había conocido 2 semanas antes, con espacios en blanco en lugar de números. Ahora entendía los espacios en blanco. El rifle continuaba su trabajo sobre él. La formación al noreste se había ocultado por completo, moviéndose solo cuando se veía obligada a hacerlo, respondiendo a la presión de una amenaza que todavía no podían localizar del todo. El destello térmico también era su enemigo ahora. Cada vez que intentaban fijar la posición de Weston a través de la óptica, la capa Mirage rompía la imagen. Estaban disparando a distancias de las que no estaban seguros, a un objetivo que no podían confirmar en condiciones que hacían que sus propias armas de largo alcance no fueran fiables. Tenía el ángulo, tenía la paciencia, tenía lo que había en ella que le permitía presionar una roca fría con la mejilla y calmar su corazón y hacer lo que estaba haciendo. Callahan había llegado a la cuenta 23. La aproximación al noreste se había quedado muy silenciosa debajo de la plataforma. El especialista Burnett también estaba contando algo. No bajas, rondas. Había oído suficientes disparos de rifle en su carrera para saber que un cargador de 338 contenía 10 rondas si lo forzabas. 12 con un cargador extendido. Incluso teniendo en cuenta la construcción personalizada, había límites. Él conocía los límites. No dijo nada. El Mirage era la clave. A temperaturas sostenidas por encima de los 110 grados F, el aire directamente sobre una superficie rocosa plana se calienta más rápido que la atmósfera circundante. Se eleva en capas delgadas y turbulentas que refractan la luz y desvían las imágenes, creando formas fantasmales y haciendo que las cosas sólidas se tambalen. Los tiradores veían el Mirage como un enemigo. Degradaba la adquisición del objetivo. Debilitó las defensas a larga distancia. Introdujo una variable que era difícil de cuantificar y más difícil de compensar. Weston había pasado 3 semanas en el calor de Yuma 2 veranos antes, practicando deliberadamente en las peores condiciones de media tarde que pudo encontrar, específicamente porque todos le dijeron que el Mirage era inviable a distancia. Había querido saber exactamente hasta qué punto era inviable. Había tomado notas detalladas. Había encontrado los bordes. Ahora estaba usando esos bordes. La capa de Mirage entre su posición y el enfoque noreste corría a una altura constante de aproximadamente 2 pies sobre el cañón. Suelo, reduciéndose hasta desaparecer a la altura del pecho. Cualquiera que se moviera erguido era visible. Cualquiera que se arrastrara era invisible. La formación enemiga había aprendido a arrastrarse. Eso fue inteligente. Pero arrastrarse era lento, y la lentitud en un enfrentamiento cronometrado era su propia forma de muerte. Observó los patrones. El movimiento generaba señales de calor, incluso a través de una capa de espejismo, una sutil perturbación del brillo, una compresión y expansión del aire ondulante. No se podía ver a un hombre arrastrándose en él, pero sí dónde había estado un hombre arrastrándose, y eso te decía hacia dónde se dirigía. Había tenido el ojo derecho dominante desde la infancia. Se acostumbró a usar el ojo izquierdo independientemente, para la periferia, y el derecho a través de la mira. Era algo que había desarrollado a lo largo de años de trabajo a larga distancia, algo que su primer instructor había llamado atención dividida y le había dicho que era imposible de entrenar. Lo había entrenado. Rompió la posición a las 1411 horas, se desplazó 15 metros al oeste a lo largo de la plataforma superior. Un rápido avance bajo que Ferris siguió desde abajo, contuvo la respiración y se reacomodó en un nuevo ángulo. La reubicación duró menos de 30 segundos. Desde la nueva posición, tenía una línea clara en la ruta de flanqueo secundaria que se había estado formando en la pared occidental. 3 soldados se habían estado abriendo paso a través de un campo de escombros, permaneciendo por debajo de la capa de espejismos, usando grandes rocas para cubrirse. Trabajo paciente. Les habría llevado otros 4 minutos llegar a una posición desde la que pudieran atacar el suelo del cañón. No les dio 4 minutos. El rifle disparó 2 veces. Luego, una vez más, tras una breve pausa, terminó la aproximación de flanqueo. El soldado Taft se había arrastrado hasta una posición desde la que podía ver la curva noreste. Observó durante 4 minutos sin hablar. Luego se volvió hacia Ferris. Se le van a acabar, dijo. ¿De qué objetivos? Hizo una pausa. O balas. Una de las dos. ¿Cuál crees? Aft volvió a mirar la curva y luego a Ferris. Creo que se le van a acabar los objetivos primero. Y creo que sabe exactamente cuántas balas van a hacer falta. Ferris no dijo nada. Empezaba a pensar que Taft tenía razón. Lo desconcertante era no la puntería. La puntería extraordinaria era al menos una categoría comprensible, algo que se podía situar en el marco de la habilidad y el entrenamiento humanos y llevar a sus límites teóricos. Lo que era más difícil de categorizar era la economía de la misma, la sensación de que cada decisión que tomaba ya se había tomado antes de que ella llegara, que no estaba reaccionando, sino ejecutando un plan que había escrito en los primeros 5 minutos después de subir al estante. Abajo, Burnett exhaló. Se movió.
No la vi moverse hasta que ya estaba allí. No se suponía que debías hacerlo, dijo Ferris. Pero estoy de su lado. No importa. Si tú puedes verla moverse, ellos también pueden. Taft se había abierto paso hasta llegar a Callahan. Hablaba en voz baja, como si tuviera miedo de romper algo. No ha bebido nada desde que encontramos el recipiente de agua vacío. Callahan lo miró. ¿Cuánto tiempo lleva? 3 horas. 3 horas. 115 grados. Esfuerzo físico. Concentración sostenida. Callahan pensó en lo que eso le costaba al cuerpo humano y luego dejó de pensar en ello deliberadamente. El acercamiento por el noreste había pasado de un movimiento organizado a un movimiento reactivo esporádico. Los elementos que habían estado trabajando en barridos coordinados ahora respondían de forma individual a las amenazas inmediatas. La estructura de mando se vio interrumpida, no destruida, pero sí ralentizada. Disparar despacio casi funcionó igual en combate cronometrado. El reloj marcaba 21 minutos. El fusil disparó 2 veces más desde una tercera posición en la plataforma. Se había vuelto a mover sin que ninguno de ellos lo viera. A las 1423 horas, Callahan logró arreglar el transmisor. Era una soldadura fría que se había soltado en el conector, una reparación de 10 minutos que le había llevado 1 hora porque sus manos estaban inestables por la deshidratación y el calor. Obtuvo una señal limpia en el tercer intento y pasó 40 segundos actualizando la posición y dando a Holt un informe de estado. Respuesta de Holt. Estamos recibiendo informes de movimiento de su sector. Varias ubicaciones de contacto. ¿Con cuántos efectivos está trabajando? Callahan levantó la vista hacia la plataforma. Luego miró a Ferris. Ferris negó con la cabeza una vez. 8. Dijo Callahan por radio. Una pausa. 8 en total. Estamos rastreando la actividad en 600 metros del cañón. 8 en total, señor. Otra pausa. Más larga. Copiado. Holt dijo con cautela. Continúe. Lo que estaba sucediendo en el acceso noreste, según lo mejor que Ferris pudo reconstruir más tarde a partir de la posición de los cuerpos y los patrones de movimiento que había observado a través de sus binoculares, la formación se había convencido de que estaban luchando contra una fuerza mayor. El fuego procedía de varias posiciones, nunca del mismo punto 2 veces en rápida sucesión. El efecto era el de un equipo coordinado que trabajaba en campos de tiro superpuestos, ni una sola persona alternando entre posiciones de tiro. Esto tuvo un efecto psicológico específico en una fuerza que se había estado moviendo con confianza y superioridad numérica. Dejaron de avanzar, empezaron a moverse de forma reactiva, empezaron a dudar de la inteligencia que les había dicho que el cañón albergaba un pequeño elemento aislado con capacidad de combate limitada. En términos militares, la iniciativa se había revertido. El soldado Taft estaba observando la plataforma de la manera en que Callahan asociaba a cierto tipo de soldado joven, el tipo que necesitaba algo en lo que creer para funcionar, que lo había encontrado y que todavía no estaba dispuesto a cuestionarlo. ¿Quién es ella?, dijo, no a nadie en específico, solo en voz alta, porque aparentemente contenerlo se había vuelto demasiado difícil. Nadie respondió. Ferris había leído el expediente, sabía su nombre, la designación de su unidad, su código MOS, su lista de cualificaciones. La lista de cualificaciones era larga, más larga que la de cualquiera que hubiera visto en su grado. Incluía cosas que había tenido que consultar. No sabía quién era ella. Sobre ellos, en la plataforma, Darryl Weston llevaba más de 1 hora tumbada boca abajo bajo el sol directo sin moverse, salvo para disparar y cambiar de posición. La roca que tenía debajo estaba lo bastante caliente como para provocar quemaduras en la tela con un contacto prolongado. Se le había acabado el agua. Su temperatura corporal era elevada. Estaba pensando en la pared oriental. Había una ruta a lo largo de ella apenas visible desde abajo. Una cornisa natural que giraba hacia el noreste y que proporcionaría una posición de tiro en lo profundo del flanco de la formación. Estaba expuesta. La roca era inestable. Llegar allí le llevaría 4 minutos y sería visible durante al menos 90 segundos. Había estado calculando si valía la pena durante 11 minutos. Decidió que sí. Abandonó la plataforma tan silenciosamente como la había ocupado. Ferris la vio marcharse y se le cayó el alma a los pies. Entonces la vio moverse por la pared con rapidez, controlada, utilizando las grietas naturales de la pared rocosa como escondite, y la sensación de caída fue reemplazada por algo más que no pudo nombrar de inmediato. El cañón tenía un carácter específico que había estado intentando articular para sí mismo durante horas. No era hostil, era exactamente neutral. No le importaban las 8 personas que lo usaban como cobertura ni las 200 personas que intentaban atravesarlo. Era antiguo en la forma en que lo es la geología del desierto, no en años, sino en su completa indiferencia a las cosas que ocurrían en su superficie. Aquí ocurrieron guerras. Antes de eso, habían ocurrido otras cosas. Después de esto, ocurrirían otras cosas. El cañón lo contendría todo de la misma manera que contenía el calor, sin juicios, sin memoria, sin preferencias. Encontró esto, contra toda expectativa, algo tranquilizador. Entonces el rifle disparó desde la cornisa oriental y dejó de pensar en geología.
Ella llegó a la cornisa, se acomodó. El rifle habló desde una posición que ninguno de ellos había esperado. En la aproximación noreste, la respuesta fue inmediata y visible. Total retirada tras una línea de roca secundaria. Cualquier cohesión de mando que hubiera permanecido hasta ese momento se fracturó. El reloj marcaba 11 minutos. La soldado Nadia Hall era una mecánica de Reno. El nombre era casualidad y tardó unas 1431 horas. Provenía del lado oeste, un tirador que se había abierto paso hasta una posición que ninguno de ellos había cubierto adecuadamente. La bala le dio en el hombro derecho en un ángulo oblicuo, lo que significaba que no la atravesó limpiamente. Entró poco profundo y se quedó allí, y el efecto fue inmediato, doloroso y fuerte. No gritó, hizo un sonido fuerte e involuntario, y luego se tapó la herida con la mano izquierda y la apretó. Holtz abajo, llamó Burnett. Nadia Holt había sido soldado durante 4 años y sabía la diferencia entre una herida que acababa contigo y una herida que solo dolía. Esta era del segundo tipo. Le comunicó esta valoración a Callahan poco a poco, primero negándose a tumbarse, luego manteniendo el rifle en la mano sana y finalmente diciéndole con bastante franqueza que no necesitaba que le sujetara la mano. Callahan le sujetó la mano de todos modos. No discutió más. Ferris ya se estaba moviendo. El tirador occidental seguía activo. Un segundo disparo impactó en la roca a 2 pies de Ferris mientras cruzaba el campo abierto para alcanzarla. Cayó al suelo, se arrastró los últimos 6 pies, colocó su cuerpo entre el ángulo de ataque y se detuvo. «Te tengo», dijo. «Lo sé», dijo ella entre dientes. Miró la herida. No era mortal, no de inmediato, pero iba a perder la función de ese brazo y estaba perdiendo sangre. Y tenían 3 minutos de suministros médicos para una situación que necesitaba 8. Callahan, dijo, aquí, Holt te necesita. Mantuvo su posición mientras Callahan avanzaba y luego miró hacia la cornisa occidental donde había estado el tirador. No podía ver la posición desde el suelo. Lo que sí podía ver era a Weston. Se había desprendido de la pared oriental en algún momento de los últimos 2 minutos y ahora se movía rápidamente por el suelo del cañón, expuesta, erguida, corriendo. En el tiempo que tardó en registrar lo que estaba viendo, había recorrido 30 metros y se había escondido tras la roca más grande disponible en el lado occidental. Había oído la llamada de Burnett. Había bajado. El tirador occidental volvió a disparar a Weston. Esta vez, la bala rebotó en la pared rocosa que tenía encima. Ella no se inmutó. Se movió 6 pies a la izquierda, consiguió un nuevo ángulo y el rifle disparó una vez. El tirador occidental no volvió a disparar, pero el movimiento le había costado caro. Al salir de la posición elevada, ahora estaba en el suelo del cañón, al mismo nivel que los hombres a los que había estado atacando desde arriba. La ventaja táctica de la elevación había desaparecido. Estaba trabajando desde la cobertura del suelo, como todos, más, y la munición que había gastado. Alcanzar los 32 enfrentamientos confirmados significaba que lo que le quedaba no iba a durar un tiroteo sostenido. Burnett lo sabía. Había estado contando. No puede tener más de 6 rondas, le dijo en voz baja a Callahan. No digas eso. Es un hecho. Sé que es un hecho. No lo digas. Desde la aproximación noreste, el movimiento había cambiado de nuevo. Quienquiera que estuviera al mando de la formación había reconocido la oportunidad. El francotirador ya no estaba elevado. La presión se había reducido y la ventana de extracción se estaba cerrando. Empezaron a avanzar una vez más. No todos, pero sí los suficientes. Weston se había movido de nuevo, retrocediendo hacia el centro de la posición, manteniéndose agachada, utilizando el terreno accidentado. Pasó a menos de 10 pies de Callahan, y este la vio de cerca por primera vez en una hora. Tenía la cara seca, sin sudor, tenía los labios agrietados y oscurecidos. Sus ojos estaban fijos en un punto en algún lugar más allá del terreno inmediato, en lo que fuera que estuviera calculando. No miró él. 6 minutos, dijo Callahan. Lo sé, dijo ella y siguió avanzando. Le quedaba un cartucho, no 6 y 1. Burnett había contado mal porque no había rastreado el doble disparo en 1418. Ni la serie de 3 disparos en 1424. Weston había contado cada cartucho con precisión y el número al que ella llegó era diferente del número al que él llegó y la diferencia era de 5 y 5 era el margen entre una reserva y una final. No se lo comunicó a los demás. No había nada que comunicar. Tomabas decisiones con lo que tenías. El avance del noreste se estaba consolidando alrededor de un punto de estrangulamiento natural en el cañón. Un estrechamiento entre 2 formaciones rocosas que obligaba a moverse por un pasillo estrecho. Atravesar ese pasillo era la única ruta viable para llegar hasta los 8 soldados inmovilizados en el suelo del cañón. El avance estaba formado por 30 soldados, tal vez más, que se movían en una formación compacta y disciplinada, utilizando una estructura de mando que se había reformado tras la interrupción y se había adaptado. A la cabeza de la formación iba un hombre al que había estado observando durante 20 minutos. Se movía de forma diferente a los demás. No se quedó con el cuerpo principal. Midió distancias,
comprobó ángulos, redirigió a los soldados y reposicionó la línea. Tenía un radioteléfono en la mano izquierda y un rifle en la derecha, y estaba haciendo dos cosas a la vez con la concentración de alguien que era muy bueno en esto. Él había sido la razón por la que la formación se había adaptado. Él era la razón por la que la formación se había reagrupado. Por lo tanto, él era el problema. Había estado guardando la última ronda durante 4 minutos, esperando el ángulo. Él era bueno. Nunca se quedó quieto, nunca se detuvo el tiempo suficiente en una línea clara para ser tomado. Parecía entender que él era el objetivo prioritario, ya fuera por instinto o por experiencia, y se movió en consecuencia. El viento era ahora un problema de una manera que no lo había sido antes. A las 1443 horas, una corriente térmica que se desplazaba por la pared sur del cañón había introducido una variable que sus lecturas de arena y tela no habían previsto. Se movía en ángulo con respecto a la corriente predominante, una corriente cruzada, de unos 8 nudos, que golpeaba la ventana de alcance medio entre su posición y la punto de estrangulamiento. Tenía una ronda. Si fallaba, se acabó. Si fallaba, la formación alcanzaba el suelo del cañón en 4 minutos. La extracción era en 3. Prefiriera matemáticas menos rigurosas. Hizo la corrección mentalmente, no con una calculadora, ni con un dispositivo, con los datos de referencia que había recopilado durante 11 años haciendo esto, la tabla de remanentes que había memorizado para cada tipo de ronda que llevaba, el multiplicador del valor del viento que había ejecutado hasta que fueron reflexivos, el ajuste que necesitaba para tener en cuenta un objetivo en movimiento que estaba a punto de detenerse. Iba a detenerse. Lo sabía porque había medido 2 veces en una dirección y ahora estaba regresando en el tramo de regreso de ese patrón. Se detuvo en la misma roca cada vez. Era el mejor punto de observación en el punto de estrangulamiento, una piedra de cima plana que le daba una vista clara del suelo del cañón. Se detendría allí de nuevo en aproximadamente 6 segundos. Ya se estaba ajustando para el cruce. El viento cambió, no drásticamente, tal vez 2 nudos de cambio, un ligero aumento en el ángulo transversal, pero a esta distancia, 2 nudos eran la diferencia. Lo sintió como se siente un cambio en la temperatura de una habitación, no inmediatamente, no conscientemente, sino en algún lugar del cuerpo antes de que la mente se diera cuenta. Aguantó. El hombre llegó a la roca. Se detuvo. Levantó el auricular de la radio. En el momento entre su pausa y su transmisión, el viento se calmó. El rifle disparó. El cañón estaba muy tranquilo. La formación, sin líder y expuesta de repente en un pasillo estrecho sin nadie que les dijera qué hacer a continuación, se detuvo. Luego se contrajo. Luego comenzó a retroceder hacia la curva noreste. 3 minutos después, los helicópteros de extracción despejaron la cresta sur. El médico del helicóptero líder se detuvo en menos de 2 minutos y la declaró estable. La herida del hombro era grave, pero limpia, conservaría el brazo. Ya estaba discutiendo sobre eso. Los otros 6 soldados de los elementos pasaron la mayor parte de los primeros 20 minutos haciendo lo mismo que habían estado haciendo durante la última hora, manteniéndose agachados, moviéndose con cuidado, tratando de no atraer fuego que ya no existía. El hábito de supervivencia era difícil de desaprender rápidamente. Weston estaba sentada contra la pared oriental del cañón cuando Ferris la encontró sentada sin desplomarse deliberadamente, con el rifle sobre las rodillas y la vista fija en la vía noreste, todavía observando, todavía midiendo. Se sentó a su lado y no dijo nada durante un momento. Los helicópteros habían traído agua. Ahora tenía 1 litro, caliente por el envase, y se lo ofreció sin hablar. Ella lo tomó y bebió despacio, en cantidades controladas. Como cuando bebes cuando sabes que tu estómago rechazará cualquier cosa más rápido. Se lo devolvió cuando quedaba 1/3. Deberías terminarlo, dijo más tarde. Del helicóptero que iba en cabeza, había salido un teniente coronel al que no conocía y que en ese momento estaba de pie en medio del suelo del cañón, mirando hacia el acceso noreste con una expresión que Ferris asoció con hombres a los que les habían dicho algo y ahora lo estaban viendo con sus propios ojos y descubriendo que las dos cosas no acababan de reconciliarse. El teniente coronel se dio la vuelta, se desplomó y se acercó. Sargento de Estado Mayor, miró a Weston y luego a Ferris. ¿Puede alguien darme un recuento de personal en su elemento? 8, dijo Ferris. 8 en total. Sí, señor. El teniente coronel volvió a mirar el cañón. Probablemente le habían informado durante el viaje. Probablemente había oído el registro de radio, los informes térmicos y los datos de movimiento. Seguía haciendo los cálculos y no le gustaba el resultado. Sargento Weston, dijo. Ella levantó la vista. ¿Puede darme un recuento? Una pausa. No mucho. Lo suficiente. No, señor. Dijo que el recuento era negativo. No cuento. La miró fijamente un momento. Luego asintió una vez y caminó de regreso hacia su helicóptero. Un rato después del despegue de los helicópteros, Burnett se quedó sentado. Estaba mirando hacia la curva noreste. Nadie le dijo que se moviera, y él no se movió por su propia voluntad. Estaba haciendo el recuento de siempre. Esta vez no el recuento redondo, sino el otro tipo, el inventario que hace un soldado después de algo que está cerca, comprobando su propio contenido para ver lo que le había costado el día. Descubrió, en contra de sus expectativas,
que el balance no era tan malo como había temido. Seguía allí. La mayor parte de él, al menos, la parte que creía en las cosas había sido sacudida, pero fue sacudida de la manera específica de algo que había sido puesto a prueba y había resistido. Y eso era diferente del otro tipo de sacudida, de la que no te recuperas. Callahan había estado escuchando. Junto a Ferris, rodillas arriba, botella de agua en mano, se sentó, viendo el polvo del helicóptero, que cayendo lentamente, cubría todo. Ella no cuenta, dijo. No, Ferris estuvo de acuerdo. ¿Qué hace en cambio? Ferris lo pensó un momento. Termina. Se estaba tomando una imagen térmica del cañón, desde una aeronave ISR que volaba muy alto, quedando totalmente inaudible. Las imágenes se revisarían en la base de operaciones avanzada esa tarde, luego se analizarían y luego se enviarían a la cadena en un informe que utilizaría un lenguaje como enfrentamiento excepcional y multiplicación de fuerza de un solo elemento, y que requeriría más información. Nada de ese lenguaje lo cubriría del todo. El suelo del cañón se estaba enfriando ahora, lentamente, a medida que el sol se movía hacia el oeste y la línea de sombra se arrastraba por la piedra, la capa de espejismo se estaba adelgazando. Las formas que se habían distorsionado y flotado en el calor se estaban asentando en sus formas reales. Rocas, escombros, la geografía ordinaria de una tarde desértica. Weston terminó su agua y se levantó. Comprobó su rifle, el mismo movimiento de comprobación final, esa misma calidad de decisión tomada, y se lo colgó a la espalda. Weston, dijo Ferris, hizo una pausa. Tenía 100 cosas que podría haber dicho. Las palabras para la mayoría de ellas no existían del todo. Buen trabajo, dijo. Ella lo miró un momento. La luz de la tarde era directa e implacable en su rostro, labios agrietados, quemados por el sol, ojos cansados de una manera específica. Reconoció que no se trataba de sueño. Era adecuado, dijo. Luego caminó hacia el helicóptero que tenía detrás. El viento se movía por el cañón sin prisa, cambiando la fina capa superior de arena en nuevos patrones. Las dunas se reformaron, las huellas se llenaron. La pared de roca mantuvo su silencio. Cuando despegó el último helicóptero, no quedaba nada en el suelo del cañón que no hubiera estado allí antes de que llegaran. El viento, que había ido en aumento desde que las sombras se alargaron, se movió en una única ráfaga larga y se asentó. La arena del suelo del cañón se desplazó 2 hacia el este. Luego siguió siendo solo arena con esa particular cualidad de silencio que tiene un desierto después de que se le ha pedido que presencie algo. 6 semanas después, el sargento Milo Ferris estaba rellenando un informe posterior a la acción que un oficial legal había solicitado por razones de procedimiento que no entendía del todo. El formulario tenía campos para todo: recuentos de personal, estado del equipo, resultados médicos, secuencia del enfrentamiento. Rellenó cada campo con cuidado porque era ese tipo de soldado. Luego llegó al campo etiquetado como notas de personal suplementarias y se detuvo. Se sentó con su pluma sobre el papel durante mucho tiempo. Lo que finalmente escribió fue esto. El sargento de Weston adjuntó un activo que mantuvo el enfrentamiento durante la ventana de contacto de 47 minutos. No hubo bajas en el elemento atribuibles a la acción enemiga, excepto una herida que no puso en peligro la vida. No se dispuso de una evaluación posterior del estado de la formación enemiga. El sargento Weston se negó a proporcionar un recuento de enfrentamientos individuales. No se recomienda ninguna otra acción con respecto a esta presentación. Era precisa. Hasta donde llegaba, no decía casi nada. Pensó en llamarla de la manera imprecisa en que los soldados a veces pensaban en llamar a otros soldados. La intención era real, pero el seguimiento era incierto. Tenía un número para su unidad. Lo había apuntado. No hizo la llamada. No porque no quisiera, sino porque no estaba seguro de lo que diría. No llamas a alguien para agradecerle algo que ya no tenía explicación. No reduces lo que había ocurrido en ese cañón a una conversación telefónica y una pausa incómoda. Algunas cosas simplemente se llevan. Lo que sí hizo 3 meses después, en un ejercicio de entrenamiento en Fort Irwin, fue ver a una clase de jóvenes soldados correr a través de un curso de cualificación que estaba observando como miembro del cuadro. Los estudiantes estaban realizando un ejercicio de precisión de estrés térmico de tiro boca abajo a 300 metros en condiciones de 1000 grados, lo que era lo suficientemente desafiante como para que 2 ya hubieran solicitado ser retirados. Uno de ellos no tenía problemas. Una mujer de 20 y tantos años que disparaba con la economía pausada de alguien para quien las condiciones son información más que obstáculos. Jabalí frío al primer disparo. Se ajustaba después de cada ronda, no con ninguna frustración visible, sino con la concentración calibradora de alguien que realiza una tarea mecánica precisa. Después del ejercicio, Ferris se acercó. Buen tiro, dijo. Ella lo miró como los soldados miran a los soldados mayores que aún no han colocado. Respetuosa pero evasiva. Gracias, sargento primero. Tienes habilidad para corregir el viento. Trabajando en ello. No dejes de trabajar en ello, dijo. Empezó a irse, pero se detuvo. ¿Has oído hablar alguna vez de Viper 9? Ella negó con la cabeza. Lo harás, dijo. Finalmente, el informe de ISR, cuando llegó 2 semanas después,
Contenía una nota al pie que su compañero había señalado en amarillo. El análisis térmico estima 34 acciones de enfrentamiento individuales atribuibles a una única posición en movimiento. La cifra la había calculado alguien que había hecho todo lo posible con imágenes satelitales y física conocida. Según la evaluación de Ferris, probablemente era baja. Guardó el informe en su cajón y no lo volvió a sacar. Algunas cifras eran útiles, otras cifras aplanaban lo que se suponía que debían describir. Esta convirtió lo que había ocurrido en un cañón con un calor extremo, con 1 litro de agua, la última ronda de munición y un viento cruzado que cambió en el peor momento posible en un punto de datos, una métrica. Había estado en ese cañón. Sabía lo que era. No era una métrica. Regresó a la línea de observación y no se explicó. La historia no era suya para contarla a trozos. Era el tipo de historia que había que contar entera o no contarla. En un cañón en algún lugar del desierto, la arena seguía moviéndose. El calor continuaba renovándolo todo lentamente. Las paredes guardaban silencio. No se movía nada que no perteneciera allí. No era necesario